Lección Divina del 17 domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el texto, ya saben, subrayamos, escogemos la frase, expresión, versículo que más nos llama la atención y dejamos que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Sin duda Dios nos tiene una sorpresa, y por eso es muy importante este paso de la lección, de dejar que la palabra de Dios nos confronte. Bueno, para este domingo del tiempo ordinario, 17º domingo, encontramos la multiplicación de los panes. Y eso es algo muy interesante, decir que es el único milagro de Jesús que nos es narrado con hasta 6 versiones por los 4 evangelistas. Pero es en el Evangelio de San Juan donde, además del hecho en sí, se nos da una amplia y profunda interpretación.
En la historia del pueblo de Israel era muy recordado el caso de Eliseo, del que nos habla la primera lectura. En ambos casos se comparte con amor y en fraternidad lo poco que hay. Pero la diferencia entre Eliseo y Cristo es muy clara y se antoja enorme en sus respectivas proporciones. Este signo es tan admirable, es, por cierto, una de las grandes oportunidades de revelación que encontramos en el cuarto evangelio. Partiendo Cristo del pan material multiplicado, deja luego patente en su posterior discurso sobre el pan de la vida, que él mismo es el pan vivo bajado del cielo, presente en las especies eucarísticas del pan y vino, que da la vida eterna al que lo recibe. La multiplicación de los panes y de los peces está en la línea de los milagros de Jesús, que anuncian el reino de Dios y la llegada de los tiempos mesiánicos. De ahí el entusiasmo colectivo que después de la comida impulsa a la gente a querer proclamarlo rey. La iglesia peregrina por el desierto de la vida como antes lo hiciera el antiguo pueblo de Israel. Si del antiguo maná fue el alimento de este último, el pan de vida, que es el mismo Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, será quien siga saciando el hambre y la sed del nuevo pueblo a lo largo de los siglos. Los gestos de Jesús que preceden a la multiplicación son idénticos a los de la última cena y a los de la cena con los discípulos de Maús. Este marco, diríamos, litúrgico y el hecho de recoger las obras nos muestran que la primitiva comunidad cristiana reconoció pronto la relación existente entre el pan de la multiplicación y el pan eucarístico. En cada misa celebramos la multiplicación de los panes. Cristo se da como pan de vida para saciar el hambre de la comunidad eclesial y de todo hombre. Una celebración auténtica de la Eucaristía nos urge a dar el paso al compromiso de la vida y sobre todo a la consiguiente necesidad de compartir. Podríamos como decir otros detallitos así, muy, vamos a decir, un poquito como caseritos. Bueno, ya lo mencioné hace un rato, algo característico en Juan es que nos habla de signos, no de milagros. Y los signos nos llevan a la revelación de Cristo. Por ejemplo, lo de la multiplicación de los panes nos llevará a que reconozcamos a Jesús como el pan de la vida, como el pan vivo bajado del cielo. Esa es una nota característica de Juan, solo de él. Los sinópticos nos hablan del milagro, pero no llegan a una autorrevelación de Jesús. En cambio, Juan, que es un teólogo, lo hace. Bien, segundo punto, dice el texto que Jesús le dirá a Felipe, habrá mucha gente y entonces vamos a ver cómo pedirá que la gente tenga como para comer. Y entonces le hará una pregunta a Felipe. Pero dice el texto, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Eso sorprende porque así es la pedagogía de Jesús. Vemos cómo siempre la pregunta implica que Jesús sabe la respuesta. A Pedro le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Bueno, entonces esto no podemos dejarlo a un lado porque el Señor ya sabe lo que va a hacer. Y en su acción, cuando interviene, hace de nuestra historia de pecado una historia de salvación, una historia de tristeza, una historia de alegría. Así es la intervención divina. Bueno, también resaltamos en este texto que Felipe se centra en lo monetario. Ni con 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Fíjense, siempre el cuantificar, el medir, y eso nos lleva a decir, no, es que no va a alcanzar. Pero aquí viene la novedad. Andrés le dirá a Jesús, aquí hay un muchacho. Fíjense, ese muchacho
vio lo que ni Felipe ni Andrés pudieron ver. Que la generosidad, aunque sea poco, Dios puede dar mucho. Creo que esto es clave para que veamos cómo hoy día, a veces entre menos tengamos, Dios más nos va a pedir que compartamos. Y si lo hacemos en pobreza, Él no nos va a abandonar. Él quiere que sigamos siendo generosos aún en la pobreza. Que tengamos la fe de este muchacho que no tuvieron los apóstoles, que todo lo cuantificaron, vieron la proporción y dijeron no alcanzará. Pero este muchacho dijo, aquí están mis panes y mis pescados, que los pone al servicio. Cuando Jesús escucha esto, entonces va a acomodar a la gente. Jesús orará al Padre y entonces viene el signo de la multiplicación de los panes. Todos, dice el texto, se saciaron. Fíjense nada más, el hecho de que se hayan saciado habla de que nadie se quedó sin comer, nadie se quedó con hambre, porque Dios siempre va a proveer todas nuestras necesidades. Dios sabe cuando no tenemos trabajo, Dios sabe cuando no tenemos que comer. Él nunca nos abandona, su providencia será grande. Pero también hay otro detalle interesante cuando dice recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Algunos han interpretado que esto tiene que ver con los sagrarios. En todos los templos parroquiales hay un sagrario donde se guarda la reserva eucarística para que el pueblo nunca se quede sin el pan de la vida. Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Y bueno, al recoger, dice el texto que se llenaron 12 canastas. Fíjense, nuevamente el 12. Recordemos que del antiguo pueblo de Israel, en la antigua alianza, estaban los 12 patriarcas. Ahora en la nueva alianza estarán los 12 apóstoles. Dios siempre va a bendecirnos a través de los apóstoles. Y ese número es muy simbólico y muy significativo. Dios no abandonará a su pueblo, Dios no abandonará a su iglesia. Bien, al siguiente vemos cómo Jesús no quiere que lo proclamen rey porque él sabía que no quería un mesianismo triunfalista. Él quería mostrar un mesianismo como el Hijo del Hombre, el siervo de Dios, el sufriente. Entonces no iba a permitir que lo proclamaran rey. Creo que ahí podríamos nosotros aprender, porque hoy día nos quieren enseñar a ser los más importantes, a ser los mejores. Pero Jesús renuncia a todo protagonismo. Jesús renuncia a llamar la atención. Jesús renuncia al triunfalismo y será un lugar apartado. Hasta que llega la hora, porque también todo tiene que ser voluntad de Dios, ¿no? Y Él sabe interpretarla y asumirla muy bien. Bueno, pues yo quisiera invitarlos a que nos hiciéramos algunas preguntas. La primera es que si nos habíamos dado cuenta que este texto es un texto eucarístico. Es decir, que nos lleva a descubrir en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Cristo que nos sacian, que nos alimentan y que necesitamos para vivir. Eso sería como lo primero. Lo segundo que podríamos reflexionar es qué tan generosos somos. A ver, si algún día tu papá enfermo, tu tío anciano, tu suegro anciano llega a tu casa a pedir hospedaje, a quedarse contigo, ¿también cuantificas o mides? No nos va a alcanzar. Apenas está para nosotros y tus hijos. Dile a tu padre que se vaya. Si somos así, entonces no hemos aprendido la generosidad. Tenemos que ser como el muchacho. Poner a la disposición nuestros panes y nuestros pescados. Si lo damos de corazón, Dios multiplicará en abundancia y tendremos hasta de sobra, porque Dios bendice al que comparte con generosidad. Así es que nada de marros, nada de codos, siempre bien generosos. Bien, por último,
creo que podríamos también reflexionar sobre cuántas veces en el trabajo, en la pastoral o en la iglesia hemos buscado el éxito, que todos nos aplaudan, el reconocimiento, y si no se nos reconoce, nos enojamos, nos enfadamos, nos alejamos, porque no queremos, porque no nos gusta ser los últimos. Se nos olvida lo que Jesús siempre ha dicho: el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Nunca olvidemos esto. Siempre el Señor nos querrá menos, que nosotros no nos sintamos más, que no busquemos algo triunfalista como Él no lo buscó. Bueno, pues esperemos que estos elementos tan modestos, muy sobrios, nos ayudan a preparar nuestra lección divina en los niveles, y si no, pues también a preparar nuestra Eucaristía dominical. Y pues bueno, quiero aprovechar para animarlos a vacunarse, a no bajar la guardia, a tener fe ahora que ya se ha anunciado que vamos a entrar a semáforo naranja. No sabemos qué restricciones vamos a tener a nivel de la práctica religiosa, entonces pues vamos a aprovechar estos días que nos quedan para confesarnos, para buscar a Dios, para reconciliarnos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y pues insisto, vacúnense por favor. Creo que no podemos dejar a un lado nuestro compromiso social, nuestra gran responsabilidad. Pues bueno, pues oramos por todos ustedes, oren también ustedes por nosotros. Le pedimos a Dios que los colme de bendiciones y los llene de su santo amor y que los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones, más que es eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que ser eso